Viernes, 31 de mayo de 2024. Materia común. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 7. Registro digital, 2028880. Tipo, jurisprudencia. Improcedencia del juicio de amparo contra leyes. Atribuir a las autoridades exactoras la aplicación y cobro de un impuesto o derecho realizado a través de autoliquidación, no actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al resolver recursos de queja contra autos iniciales en amparo indirecto que tuvieron por actualizada de forma manifiesta e indudable una causa de improcedencia, relacionada con las autoridades señaladas como ejecutoras. Ambos estudiaron si en esa etapa procesal era aplicable la jurisprudencia 2A/J 153/2007, de rubro, amparo contra leyes. La autoliquidación de una contribución no es un acto imputable a las autoridades ejecutoras, aunque sí constituye un acto de aplicación de la ley a partir del cual empieza a correr el plazo para promover el amparo. Para determinar si la autoliquidación es un acto de autoridad que deba ser materia de controversia en amparo. Mientras que uno estimó que los actos atribuidos a las autoridades ejecutoras no eran de autoridad, por lo que desde el auto inicial puede desecharse parcialmente la demanda respecto de aquellas, el otro determinó que la aplicabilidad de esa jurisprudencia solo podía determinarse en la audiencia constitucional, una vez que el juez de distrito contara con todos los elementos de prueba, de modo que no era una causa manifiesta e indudable de improcedencia y, por tanto, no se debió desecharla. Demanda. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que el hecho de que en amparo indirecto se atribuya a las autoridades exactoras la aplicación y cobro de un impuesto o derecho realizado a través de autoliquidación, no actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia para desechar la demanda respecto de los actos atribuidos a esas autoridades. Justificación. El auto inicial en amparo indirecto con motivo de una demanda en la que se atribuyó a las autoridades recaudadoras la aplicación y cobro de un impuesto o derecho realizado a través de autoliquidación, no es el momento para desechar la demanda y, por ende, es inaplicable la referida jurisprudencia 2A/J 153/2007, pues en esta no se examinó la actualización de una causal de improcedencia, sino la existencia, o inexistencia, del acto reclamado. En cambio, es aplicable la jurisprudencia 2A/J 128/2002, que determina que la circunstancia de que las autoridades señaladas como responsables ejecutoras no hubieran aplicado la norma combatida, no es un motivo manifiesto e indudable de improcedencia para desechar la demanda de amparo, pues durante la tramitación del juicio, una vez que se cuente con las pruebas y los informes respectivos, podrá determinarse la existencia o inexistencia de los actos. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 2 de 7. Registro digital, 2028887. Tipo, aislada. Medidas provisionales decretadas en el trámite del juicio ordinario civil. En su contra procede el recurso de apelación, antes de promover el amparo, legislación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Hechos. La persona quejosa reclamó en amparo indirecto la resolución que decretó una medida provisional en el trámite del juicio ordinario civil, esto es, se trata de un acto dentro del juicio, no una medida o acto prejudicial. La persona juzgadora determinó que en su contra procedía el recurso de revocación, para agotar el principio de definitividad. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que contra las medidas provisionales decretadas en el trámite del juicio ordinario civil, procede el recurso de apelación, antes de promover el amparo. Justificación. Conforme al artículo 509 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el recurso de apelación procede contra los autos que causan daño irreparable en la sentencia. El gravamen que pudiera ocasionarse con una medida provisional emitida durante el trámite del juicio ordinario civil, no se repararía en la sentencia definitiva, porque en esta se analizaría si se acreditaron las acciones y excepciones, pero no la legalidad de aquella. Por tanto, si no se agota dicho recurso ordinario antes de acudir al juicio de amparo, no se cumple con el principio de definitividad, lo que actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción 18 del artículo 61 de la Ley de Amparo.
Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. 3D7. Registro Digital, 2028901. Tipo, aislada. Ratificación de la firma del escrito de ampliación de la demanda de amparo indirecto penal. Carece de validez si se realiza por el apoderado o representante legal de la persona física quejosa. Hechos: en el juicio de amparo indirecto penal, promovido por persona física mayor de edad en pleno ejercicio de sus facultades y derechos, se requirió a la quejosa para que compareciera personalmente a las instalaciones del juzgado, a efecto de que expresara si ratificaba el contenido y firma del escrito por el que pretendió ampliar la demanda de amparo, apercibida que de no cumplir en el plazo otorgado, se tendría por no presentado, sin embargo, se exhibió un escrito signado por quien se ostentó como su apoderado legal, al que se adjuntó el poder notarial correspondiente, en el que expresó ratificar el escrito de ampliación de la demanda. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la ratificación de la firma del escrito de ampliación de la demanda de amparo indirecto penal, promovido por una persona física mayor de edad, carece de validez si se realiza por su apoderado o representante legal. Justificación. El reconocimiento o ratificación de una firma es un acto personalísimo y, por ende, solo puede efectuarse por quien la estampó o, por tanto, aun cuando la persona física mayor de edad, que es la quejosa, hubiere constituido apoderado para que la represente en el juicio de amparo, éste no tiene facultades para comparecer ante el órgano jurisdiccional para reconocer una firma que no asentó. La ratificación solo podía realizarla la persona física mayor de edad que es la parte quejosa, no solo porque así lo requirió expresamente el juzgado de amparo, sino porque la ratificación de contenido y firma de un documento lleva implícito, a su vez, el reconocimiento de la protesta de decir verdad que el peticionario expresó en el escrito por el que pretendió ampliar la demanda de amparo, o por ende, esa ratificación solo puede efectuarla la persona física que signó el documento, al haber sido ella y no su apoderado legal, quien la estampó de forma autógrafa. No se soslayan las repercusiones de carácter penal que de la suscripción del documento en cuestión podrían derivarse y en ese entendido, sin ignorarse que la demanda de amparo puede ser promovida también por el representante de la persona quejosa, sería ilógico permitir a quien se ostenta como su apoderado legal que reconozca una firma que no plasmó. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. 4D7. Registro Digital, 2028905. Tipo, jurisprudencia. Suspensión de plano en el juicio de amparo indirecto. Es improcedente, por regla general, cuando se reclamen actos de acoso u hostigamiento escolar, bullying. Hechos: los tribunales colegiados de circuito contendientes arribaron a consideraciones contrarias respecto de la procedencia de la suspensión de plano contra actos considerados como de acoso u hostigamiento escolar, bullying. Mientras que uno estimó que basta con que se reclamen esos actos para que proceda la suspensión de plano, el otro determinó que al reclamarse tales actos debe analizarse su gravedad para determinar si por sus consecuencias en la vida del menor de edad que los recientes se equiparan a los previstos en el artículo 126 de la Ley de Amparo para su procedencia. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que, por regla general, no basta que se reclamen en el juicio de amparo indirecto actos de acoso u hostigamiento escolar, bullying, para estimar procedente la suspensión de plano, en virtud de que ésta solo procede cuando los actos reclamados se equiparen a los supuestos establecidos en el artículo 126 de la Ley de Amparo. Justificación. Del análisis de los supuestos establecidos en la Ley de Amparo para la procedencia de la suspensión de plano en casos urgentes, en vinculación con los parámetros brindados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo directo 35/2014, respecto del impacto que generan los actos de bullying escolar en la vida y desarrollo de un menor de edad, se estima que tales actos no pueden equipararse, por regla general, a los previstos en el artículo 126 de la Ley de Amparo. No obstante, cuando los elementos de los actos reclamados sean los mismos o análogos bajo parámetros de valoración racional y objetiva, para considerar que se asemejan a las hipótesis previstas en la norma citada, y su nivel de gravedad sea igual al que provocan los supuestos del mencionado precepto, procederá la suspensión de plano. Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 5D7. Registro Digital, 2028906.
Tipo: aislada. Suspensión definitiva en amparo indirecto. Procede contra la construcción de un relleno sanitario, cuando se advierta riesgo de daño al medio ambiente. Hechos: en amparo indirecto se solicitó la suspensión definitiva de la ejecución de las obras tendentes a la construcción de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos, relleno sanitario, al considerar que viola el derecho humano a un medio ambiente sano. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede la suspensión definitiva en amparo indirecto contra la construcción de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos, relleno sanitario, cuando se adviertan posibles daños al medio ambiente. Justificación. En los amparos que involucren el derecho humano al medio ambiente, al pronunciarse respecto de la suspensión, el juzgador debe realizar una valoración preliminar sobre la posible existencia del riesgo o daño, conforme a un criterio de razonabilidad regido principalmente por los principios de precaución e indubio pro natura, que conllevan la toma de decisiones jurisdiccionales ante situaciones o actividades que puedan producir riesgos ambientales, aunque no se tenga certeza científica o técnica de ello. Por tanto, si con base en las pruebas ofrecidas y conforme a la apariencia del buen derecho se lleva a cabo, aunque precariamente, una valoración respecto de los posibles daños o perjuicios que pudieran ocasionarse de ejecutarse el acto reclamado y se advierte un posible riesgo de daño al medio ambiente, debe concederse la suspensión definitiva, máxime que el acatamiento de las normas relativas a las restricciones para la ubicación de un sitio de disposición final de residuos cumple un papel fundamental para la protección del medio ambiente y la salud humana, pues, además de la importancia de los bienes jurídicos que busca tutelar, tiene una finalidad preventiva, en la medida en que al considerar que la referida construcción es una actividad riesgosa para el medio ambiente, se toman anticipadamente las medidas necesarias para evitar un daño ambiental. Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 17º Circuito. 6 de 7. Registro Digital, 2028907. Tipo: aislada. Suspensión en amparo indirecto con efectos restitutorios. Procede contra actos omisivos. Hechos: en un juicio sucesorio testamentario se planteó la incompetencia por inhibitoria y se ordenó requerir a la autoridad considerada incompetente para que atendiera el trámite correspondiente. Contra la omisión de ésta se promovió el juicio de amparo indirecto. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede la suspensión en amparo indirecto con efectos restitutorios contra actos omisivos. Justificación. De acuerdo con la tesis de jurisprudencia 2A/J, 22/2023, 11ª, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro, suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios. Parámetros que debe tomar en cuenta el juzgador al analizar la posibilidad de concederla ante la eventualidad de que, con ello, se deje sin materia el juicio de amparo en lo principal. Procede la suspensión siempre que puedan retrotraerse sus efectos restitutorios provisionales en caso de no obtener sentencia favorable en el juicio de amparo indirecto. Tratándose de la omisión de respuesta o trámite al planteamiento de incompetencia por inhibitoria, procede la suspensión a fin de que cese esa abstención, ya que el eventual pronunciamiento o las actuaciones de ahí derivadas, en caso de existir resolución definitiva adversa en el procedimiento principal, quedarían insubsistentes con la orden respectiva y se retrotraerían las cosas al estado en que se encontraban antes de ejecutar la medida. Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. 7 de 7. Registro Digital, 2028908. Tipo: jurisprudencia. Suspensión incidental de oficio prevista en el artículo 127 de la Ley de Amparo. Procede en favor de los menores de edad quejosos cuando se reclamen actos de acoso u hostigamiento escolar, bullying, que no se equiparen a las hipótesis previstas en el artículo 126 de la Ley de la materia. Hechos: los tribunales colegiados de circuito contendientes arribaron a consideraciones contrarias respecto de la procedencia de la suspensión de plano contra actos considerados como de acoso u hostigamiento escolar, bullying. Mientras que uno estimó que basta con que se reclamen esos actos para que proceda la suspensión de plano, el otro determinó que al reclamarse tales actos debe analizarse su gravedad para determinar si por sus consecuencias en la vida del menor de edad que los recientes se equiparan a los previstos en el artículo 126 de la Ley de Amparo para su procedencia. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte,
con residencia en la Ciudad de México, determina que procede la suspensión incidental de oficio, prevista en el artículo 127 de la Ley de Amparo, tratándose de juicios de amparo en los que se señalen actos reclamados que encuadren en la clasificación de acoso u hostigamiento escolar, bullying, que no sean equiparables a alguna de las hipótesis del artículo 126 de la ley citada. Justificación del análisis conjunto de los supuestos establecidos en la Ley de Amparo para la procedencia de la suspensión, en vinculación con los parámetros brindados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo directo 35/2014, respecto del impacto que generan los actos de bullying escolar en la vida y desarrollo de los menores de edad, ante la irreparabilidad que podrían resentir, estos casos deben ubicarse en la hipótesis del referido artículo 127. Fracción 2. Lo que hace procedente la suspensión incidental de oficio. Pleno Regional en materia administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México.